¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que hay poder, ¿no?, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por este precioso himno, ¿no? Él nos dice que acá dice, quiere servir a tu Rey y Señor. Amén. Tan solo hay poder en Jesús, dice. Gracias. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a ir alabando al Señor en esta tarde. Hay victoria en la sangre de... Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Ese coro, ¿no? Gracias. Voy a pedir que estén alabando con las palmas también estos coros, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria y hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria y hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria y hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esta cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor.
sigamos el camino angosto, que con Cristo en mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, que por eso no quiero estar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, que por eso quiero estar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, que por eso quiero estar. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Sabemos que viene la recompensa, hermano. Estamos viviendo el último tiempo, ¿no? Están las señales, hermano. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo de a poco, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados en esta tarde. Amén. Cada día tenemos que prepararnos para poder Señor, gloria a esperar a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a estar orando en esta tarde por las peticiones Amén. que cada uno haya traído en sus corazones, ¿no? Amén. Por los hermanos que están pasando por enfermedades en estos tiempos, ¿no? Que a pesar de la pandemia, ¿no? Ahí no solamente está la pandemia, sino que hay enfermedades también, Amén. ¿no? Como el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Seculares que hay. Y vamos a estar orando y para eso le voy a pedir a nuestra hermana Ramona que ella nos llegue al trono de la gracia en esta tarde. Puesto de pie, hermano, vamos a clamar al Padre en esta tarde. Padre amado, te damos las gracias, Gracias, Señor por Jesús. estar reunidos una vez más en tu presencia, Señor. Gracias por este Señor privilegio Jesús. que tú nos das, Señor, Sí, en este Señor día, amado. Señor, de poder Gloria reunirnos a como ti, un cuerpo Señor delante Jesús. de ti, Señor. Gracias por habernos permitido llegar en esta tarde, Señor. Gracias, Señor Señor. Jesús. Gracias por este privilegio, Bendito sea Señor, tu que nombre, nos das de Señor. estar en tu presencia, Gloria te Señor damos a ti. amado. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Sí, Señor Gracias por Jesús. todo lo que tú nos permites vivir, Señor, porque todo está delante de tu Bendito sea tu nombre, presencia, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, y en esta hora como un cuerpo nos presentamos delante de ti, Sí, Señor. Señor. Para Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Amado, Santo, que están en los Señor. corazones de cada uno de Sí, nosotros, Señor Jesús. con las bendiciones de la radio, Palabra Señor, que los para hermanos limpiarme, llaman, Señor, Señor, para pedir por sus vidas, Señor, por cada una de las peticiones, Sí, Señor, Señor amado. por los hermanos que están pasando por dificultad, Sí, Señor, que tú les Señor. des victoria, Señor, bendice, ora, Vamos, Señor, Santo, los Señor, cuerpos, porque Padre tú de has la llevado esa gloria, enfermedad, en el Señor, nombre en poderoso de Calvario, tu amado Padre. Jesucristo, Gracias, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Rogelio, Señor, Sí, que bendiga su Señor. vida, Padre de la Ayuda, gloria. Señor, bendice Por nuestra su vida. hermana Norma, Señor, Sí, que tú la Señor saques en amado. victoria, Padre de la gloria. Te lo rogamos, Señor, Padre, en el te poderoso rogamos, nombre de Señor. tu amado Jesucristo, Gloria a ti, Señor. Señor Encomendamos Jesús. a ti nuestras vidas, Señor, la Gracias, vida de la Señor. iglesia en este
lugar, Señor. Los propósitos que hay en los corazones, Señor, que todo sea hecho conforme a tu voluntad, Señor amado. Cumple tu propósito en nosotros, Gracias, Señor, Señor. en nosotros, Padre de la gloria. Te agradecemos y te bendecimos en este día, Gracias, Señor Te Jesús. rogamos por cada hermano, Señor. Gloria a Te ti, entregamos Señor en tus Jesús. manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Gracias, Santo, Señor en el nombre Jesús. poderoso de Bendito sea tu Jesucristo, nombre, tu amado Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden tomar su asiento, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a ir alabando al Señor. Gracias, Y Señor. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. en coro vamos a ir a alabar al Señor ahí en coro, hermano, el 200. Gracias, Padre de la gloria, Señor amado. Aleluya. Ese que dice de gloria en gloria, 207, hermano. Amén. Gloria a Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo, dice, ¿no? Gracias, le damos al Señor por esta alabanza. Aleluya. Vamos a ir alabando al Señor. Gracias, Cristo de la gloria. El 211, si no me equivoco, hermano, en himno. Gracias, Cristo amado. La venida de Cristo, dice este himno. Gloria a Dios. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo, Amén, gloria a hermano? Dios. Dice la iglesia, amén, ¿no? Amén. Somos la esposa de Jesucristo y nos damos para esperarle. Gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su esposa a llevar.
a los cielos con él a reinar. No seamos jamás negligentes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Arreglemos, echemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal, de que ofende tengamos clemencia, perdonar, perdonar, perdonar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Sí, perdonando Jesús nos perdona, y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona, vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? La venida de Cristo. Para eso tenemos que estar vigilantes, tenemos que trabajar en su obra, Gloria a Dios. también tenemos que perdonar, hermano. Dios, eso nos manda por medio de este himno. Gracias. Vigilar, trabajar y perdonar, dice. Dios, son cosas muy esenciales, muy primordiales en las cosas del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos permite, ¿no?, alabarle en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir a los hermanos que hayan traído alguna palabra, alguna alabanza que puedan compartir en esta tarde. Gracias, Señor. Si algún hermano tiene alguna palabra que el Señor le haya dado en estos días, ¿no?, o alguna alabanza que pueda dar gracias también, ¿no? Que eso venimos a este lugar para darle gracias al Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si de ahí de su asiento, nomás, hermano. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Amén. Gloria a Mi Dios. nombre es Marcos Calle. Soy congregante de la iglesia y yo hace 10 meses más o menos viajé a Bolivia. Soy una ciudadanía boliviana, soy boliviano. Ya, y viajé, gracias a Dios, allá. En principio llegué sin novedad, posteriormente llegué medio de salud mal, ¿no? Un poco estaba internado, ¿no? Y gracias a ustedes también por sus oraciones, por el pastor, la hermana y la iglesia, ha orado por mí, estaba internado y salí bien. Posteriormente, hermano, se presentó esto del COVID, ¿no? Yo cuando viajé escuchaba algo, pero
hermanos, a veces uno cuando está con familia no lo siente. Pero yo quiero dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando tú estás lejos de tu casa, cuando tú estás ausente de tu familia, hay uno solo que te cuida, ¿ya? Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, pero a través de nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo la verdad les digo, es tremendo, una oscuridad terrible frente a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. No había palabra de Dios. La única luz que me guiaba en esto era nuestro programa de YouTube, que pasa, digamos, la última trompeta. Es lo único que escuchaba yo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muchas iglesias, hermanos, cerraron. A la iglesia que me congregaba allá, lo clausuraron unas 2 semanas antes del COVID. Gracias, Señor. Lo clausuraron porque algún vecino se tuvo del río, lo clausuraron. Ya estaba así clausurado. Nos reunimos, digamos, un poquito, recién ahora, cuando hace un mes y medio, nos reunimos y compartimos, o sea, el pastor comparte la palabra, pero no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Casi como 8 meses en tinieblas toda la iglesia. Gloria a tu No abría la nombre, iglesia, no había Jesús. nadie, Aleluya. Ni el pastor, digamos, que te enseñe la palabra. Bueno, uno está esperando que le enseñe la palabra, pero no tiene que ser así, porque supuestamente que nosotros tenemos doctrina firme ya, ¿no? Sí, Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, Él obra, Él trabaja antes, se anticipa, y yo estaba pues, siempre pendiente de la trompeta, ¿no? De la última trompeta, de nuestro programa del pastor, ¿no? Gracias. De los hermanos diáconos que también hacen su programa, ¿no? Es lo único que te fortalece en el mundo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. También, hermanos, decirles, ¿no? Quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo. A mí me dio el COVID, hermanos, ¿ya? Y por fe, hermanos, 30 segundos, ¿ya? 30 segundos, el COVID entró en mi cuerpo. Cuando tú pides inmediatamente auxilio a quien tienes que pedir, hermano, se te da. Gracias, Señor. Yo no pensé en el hospital, en la clínica, en todo. Primero auxilio, Señor Jesús, hermanos. En 30 segundos, un escalofrío, un temor, ansiedad, de todo mezclado, sacudiendo el Gracias, cuerpo. Señor. Se fue, hermanos. Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Al pastor, ¿no? Pero ves por línea es una cosa. Pero otra cosa es presentar testimonio de lo que hace Dios en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, no pierdan la fe. Amén. En ese momento también, yo me acuerdo cuando me agarró el COVID, en casa de mi papá, yo vivo allá, ¿no? Había un vecino que tenía el COVID, ¿no? Él lastimosamente murió, pero yo levantándome a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, de rodillas orando por todo, ¿no? Más bien digo, ¿no? Porque una sola persona se lo llevó. Todos los demás se enfermaron de la familia del hombre. Todos se enfermaron, pero se salvaron. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. La palabra de nuestro Jesucristo tiene mucho poder, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. A tu nombre, aleluya. A veces, Gracias, hermano, Señor. cuando vos confías en Dios, te va bien en salud, ya, te va bien. No te digo, te gana el plato, Señor, pero te bendice como tiene que bendecirte. Ni más, ni menos. Exacto, hermano, para bendecir. ¿Ya? Amén. Amén. Entonces, hermanos, agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. De verdad que estoy muy gozoso de volverlos a ver aquí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y solo también, ¿no? A veces tengo que dar testimonio de que con el pastor Ramón Encina entendí la verdadera, o sea, no la verdadera palabra, sino cuál es el punto de dónde empieza nuestra vida evangélica, hermanos, ya, Amén. nuestro fortalecimiento. Ya hay otras iglesias, ya, pero siempre me hablaban, y yo, bueno, pero a veces ahí hace falta que le ponga la piedra ahí, para que entiendan lo que significa, ¿no? Amén. Vamos a agradecer, hermanos, agradecerle a muchos hermanos que a través del WhatsApp me han dado la bienvenida y agradecer a otros hermanos que estamos
en el grupo de WhatsApp compartiendo la palabra del Señor. Amén. Constantemente, hermanos. Agradecerles mucho a ustedes por las oraciones. Ustedes han orado por mi familia, por mi vida. Gloria a Dios. Gracias, También a Señor través del Jesús. medio, la partida de los hermanos de acá, ante la presencia del Señor, ¿no? Qué lindo, hermano, es ir a la presencia del Señor estando congregados, porque sabes que vas a estar con el Señor. Amén. Porque eres salvo. Uno lucha para eso, para estar en la presencia del Señor, hermanos. Y ha sido una lástima, pero también a veces uno dice, misión cumplida, hermanos, ese hermano ya está con el Señor, ¿no? Gracias, Señor. Vamos a agradecer todo solo eso y que Dios los bendiga siempre, por siempre a ustedes todos, hermanos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor. le damos la bienvenida a nuestro hermano Marco, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Agradecido al Señor por lo que Él hace, ¿no? Amén. Él nos hace Perdón, entender, ¿no? hermano, perdón. Me estaba llevando lo más importante. Gloria a Dios. Los de la iglesia de Bolivia les mandan un saludo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Lo van a ver por internet. Me encargaron que les salude un fraternal abrazo. ¿No? Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Amén. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él hace, ¿no? Y Amén. eso lo hace por medio de la búsqueda, del rendimiento, ¿no? Nos hace entender su palabra, ¿no? Amén. Agradecido al Señor y eso es todo por su gracia, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y antes de atender a nuestro hermano Nicolás, en esta tarde yo les quiero compartir lo que ayer compartían nuestro amado pastor, ¿no? En Romanos 3, 24 y 25. Vamos a verlo del 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Ayer veíamos, ¿no? Y nos gozamos, digamos, en la palabra cuando el Señor nos hace entender por medio del Espíritu, ¿no? Nos hace ver que Cristo ya nos puso en una posición delante de Dios Padre. ¿Vio? Y eso, la posición es que somos justos delante de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Vio? Por medio de la muerte que padeció nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que Él, en el trayecto del camino, Él fue azotado, fue golpeado, ¿no? Hasta llegar al monte Calvario. Gracias, Pero Señor. gracias a esa cruz también damos gracias porque ahí Él venció a la muerte, venció al pecado, lo dejó crucificado, muerto y sepultado, dice, ¿no? Y así a nosotros también nos da eso, hermano. Cuando nosotros venimos y lo buscamos, nos rendimos delante de Él, reconocemos que somos pecadores, que nosotros somos enemigos de Dios, entonces el Señor nos da el perdón. ¿Vio? Y nosotros también, el pecado queda muerto y sepultado, dice. Entonces ahí nos da una nueva vida. Ahora somos la nueva creación. Todos los que estamos acá somos la nueva creación en Cristo Jesús. Sabemos que Dios Padre nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice, ¿no? Ahí en Efesios 2:5. Por gracia soy salvo, dice. Amén. Gloria a Dios. Y cuán maravilloso es, digamos, hablar de las cosas del Señor cuando uno va entendiendo y compartirlo a los demás, ¿no? Compartirlo porque hay muchos que no entienden de lo que Cristo hizo, solamente lo reconocen como su Salvador, pero no lo quieren reconocer como su Señor y Salvador. Cuando dice en Gálatas, con Cristo juntamente estoy crucificado. El Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, nos ha hecho propiedad de Cristo. Por medio del Espíritu, el Espíritu somos sellados, somos confirmados delante de Dios. Así que, amado hermano, le doy gracias por esta palabra, ¿no? Y ahora lo tenemos a nuestro hermano Nicolás, que él nos trae el mensaje de esta tarde. El Señor le esté ayudando, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Agradecido al Señor por estar nuevamente con ustedes, hermanos. Y
Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Marcos, de nuestra hermana Victoria también, que está nuevamente con nosotros. Señor bendiga sus vidas. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Gracias por la palabra de gracia que hemos podido alcanzar, o que nos alcanzó a nosotros. Porque el Señor nos alcanzó esta palabra de gracia, dice, aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y ahora nosotros la podemos gozar. No solamente que la podemos gozar, la podemos transmitir. Hermano, invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor por la palabra, que el Señor nos guíe, para que el Señor ponga palabra en nuestra boca. Padre amado, delante de tu presencia estamos, Señor, en esta noche. Primeramente, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder hacerte culto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú quitaste lo que impedía, Señor. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente, Señor, delante de tu presencia para poder rendirte culto, para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor. Bendice a los hermanos, las hermanas que no han podido venir en esta noche, que tal vez nos están mirando a través de las redes sociales, Señor, que tú le bendiga y que esta palabra pueda correr y pueda ser glorificada. También, Señor, bendice la vida de tu siervo, Señor, nuestro amado pastor, Señor. Le declaramos, Señor, en sanidad, Señor, por medio de tu llaga, Señor, reprendemos toda enfermedad, todo malestar, Señor, toda gripe, Señor, en su cuerpo, Señor, sabiendo, Señor, en quién hemos creído, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Y el pastor ayer hablaba acerca de la justicia. Y esto es algo maravilloso porque nosotros el libro de Romanos, como decía el pastor ayer, es un libro que lo estudiamos reiteradas veces. Muchas veces lo estudiamos. Y muchos hermanos lo han estudiado más de 10 veces. Pero cada vez que uno estudia el libro de Romanos o escucha la palabra de la gracia, de la justificación, se goza porque saca una riqueza de la palabra de gracia. Porque la palabra de gracia, como dice ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, creo que es el capítulo 20, algún hermano lo puede buscar, dice que el apóstol Pablo nos entregó la palabra de gracia, dice, la que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces esta palabra tiene un poder que la ley no tenía. El primer poder que tiene esta palabra es de hacernos saber a nosotros, como decía el hermano Juan, es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de los méritos de Cristo. Que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su sangre, como dice la palabra. ¿Vio? Entonces nosotros podemos entender ahora toda la provisión que nos fue dada por Dios en Cristo Jesús. Todas las riquezas de su gloria, dice, en los santos. Y vamos a leer ahí en el libro de Romanos, repasando un poquito lo que el pastor hablaba anoche, en el capítulo 3. El hermano Juan también hacía mención de esta palabra. Vamos a leer en el versículo 21 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor, mas ahora, dice, sin la ley, la justicia de Dios sea manifestada, testificada por la ley y por los profetas. ¿Vio? La justicia de Dios sea manifestada. Dice, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Amén, hermano. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, mas ahora sí en la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas en el Antiguo Testamento dieron testimonio de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y ahí nosotros vamos a ver la justicia de Dios personificada. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Vio? Porque la justicia de Dios se manifestó, dice. Amén. ¿Vio? Se manifestó. Amén, hermano. Capítulo 1, versículo 30. ¿Algún hermano encontró? 1 Corintios 1:30, hermano. 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Vio? Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién nos fue hecho por Dios? Cristo. Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, redención, santificación. Entonces la justicia que nosotros alcanzamos es Cristo en nosotros. Por eso el pastor hablaba ayer anoche y decía que ahora Jesús, el Señor, no nos puede juzgar a nosotros como pecadores otra vez. ¿Vio? No nos puede juzgar a nosotros como pecadores. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos limpió a nosotros de todo pecado. ¿Vio? El pastor hablaba de la ley de Moisés y de la ley ceremonial. La ley ceremonial ya no tiene efecto sobre nosotros, pero la ley de Moisés ahora se cumple en nosotros, como dice ahora en Romanos capítulo 2, creo que es versículo 14 o versículo 15, dice, para que la justicia de la ley se cumpla en vosotros, dice. ¿Vio? Ahora la justicia, esa justicia que la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, para que el pueblo de Israel la cumpliera. Porque ¿qué dijo el pueblo de Israel? Todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Porque ellos querían ser igual a todos los otros pueblos. Ellos querían tener rey, ellos querían tener ley, ellos querían tener todo lo que los demás pueblos tenían, ellos querían tener. Querían ser iguales. Pero Dios no quería que ellos sean iguales. Porque Él quería marcar una diferencia con su pueblo, como lo hace hoy con nosotros. Él no quiere que nosotros seamos al resto del mundo, sino que nosotros vivamos una vida en la justicia y santidad de la verdad. En esa justicia y en esa santidad fue creado el nuevo hombre, dice la palabra. No sé si encontraron el versículo de Romanos capítulo 2. 2. Y creo que es 17, hermano Juan. 8:4 puede ser. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el versículo, era 8:4 de Romanos, ¿vio? La justicia de la ley ahora se cumple en nosotros. Ahora, ¿cómo se cumple la justicia de la ley? Y tenemos que ir ahí al capítulo 8 del libro de Romanos, que todavía no hemos llegado, pero lo vamos a citar al versículo. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo andamos nosotros en el Espíritu? Teniendo una comunión con esa vida que hemos recibido. ¿Vio? Con esa vida que nosotros hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Porque dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Gálatas, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Gloria a Dios. ¿O lo recibiste por las obras de la ley? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces ahí ellos creyeron y por la oración y la imposición de la mano del apóstol Pablo, ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Pero ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando creímos. El poder del Espíritu Santo es otra cosa. Eso tiene que ver con la comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Si usted se rinde a la voluntad de Dios en una comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le llena y usted puede vivir una vida agradándole a Dios en todos los días de su vida. Eso es algo diferente, pero el Espíritu Santo nosotros lo tenemos. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Amén. Todos lo hemos recibido, amén. Y ese Espíritu Santo cumple la función que dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hace morir lo terrenal que está en nosotros. ¿Vio? Hace morir eso que está en nosotros. Ahí se cumple la justicia de Dios en nosotros. Capítulo 3, versículo 5, libro de Colosenses. Amén, hermano. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén. ¿Vio? Hacer morir, dice. Eso no es algo que le toca a Dios, eso es algo que nos toca a nosotros, hacer morir. Ahora, ¿cómo hacemos morir lo terrenal? Las concupiscencias de la carne que están en nosotros. Hacemos morir esas concupiscencias cuando nosotros no le damos lugar. ¿Cómo hacemos para no darle lugar? Tenemos que vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a nosotros a darle lugar a los deseos de la carne. ¿Vio? Porque el Espíritu Santo le llevó al apóstol Pablo a la declaración y a la forma de vida que él relata ahí y dice, yo todos los días muero.
todos los días. Usted piensa que el apóstol Pablo no tenía concupiscencia, deseo, dice, pasiones desordenadas, las tenía, pero dice, yo todos los días muero. Llevando en el cuerpo, dice, siempre por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Ahora, ¿cuándo llevamos nosotros la muerte de Cristo? Cuando vienen esos deseos a nosotros y nos quieren gobernar. Pero nosotros decimos, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermano. Amén. Entonces ahí en Romanos capítulo 3 que estábamos leyendo, dice, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se hace ya manifestado, testificado por la ley y por los profetas. ¿Vio? Porque el Señor dijo, yo no vine para abrogar la ley, dice, sino que yo vine para cumplir. ¿Vio? Y entonces nosotros vemos en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo que la ley se cumplió, la ley fue satisfecha. Ahora, nosotros tenemos que cumplir la ley. No tenemos que cumplir la ley, sino que la justicia de la ley se cumple en nosotros por cuanto nosotros andamos en el Espíritu y manifestamos la vida de Dios. ¿Vio? Entonces dice, la justicia más ahora, sí en la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, dice, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todo el mundo, judíos, griegos, gentiles, todos tienen que alcanzar la fe en Jesucristo para que la justicia de la ley se manifieste en ellos y la ley sea satisfecha. ¿Vio? Porque, como decía el pastor anoche, ¿qué es lo que representa la ley? La ley representa la integridad de Dios. Ahí está el carácter de Dios en la ley. Pero ningún hombre en lo natural puede manifestar el carácter de Dios. Por eso nosotros necesitamos el nuevo nacimiento. Bueno, nosotros ya lo hemos recibido por cuanto hemos creído. ¿Amén, hermano? Entonces, cuando hemos creído, hemos nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos recibido una vida nueva. Y esa vida nueva, dentro de esa vida nueva, está el carácter de Dios. Está el hombre nuevo que está creado, dice, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Vio? Entonces dice la palabra, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que están en el mundo están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Como si ellos no cometieron el pecado que Adán cometió. No estuvieron allá en el Edén. Pero ese pecado se hizo uno con ellos. Y dice, así como pasó el pecado, dice, así como pasó de la muerte desde Adán hasta Moisés, así todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Todos tienen la misma naturaleza pecaminosa y todos necesitan nacer de nuevo. ¿Y qué pasa si no nacen de nuevo? Y hay una condenación, dice, que pesa sobre el mundo. Condenación que no es para el hombre. Condenación que es para Satanás y todos aquellos que le siguieron en su rebelión, en su desobediencia. ¿Vio? Pareciera que nos estamos evangelizando a nosotros mismos con este mensaje, pero lo que estamos queriendo ver es la justicia de Dios que se resaltó en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Cosa que nosotros nunca tenemos que olvidar, hermano. Nunca tenemos que olvidar. Aunque nosotros pasemos por la lucha más grande, nosotros tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y ahí vamos a leer en Efesios capítulo 2. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Fíjese si no hay motivo para alabarle y para glorificar al Señor. Capítulo 2 del libro de Efesios. Dice, y de ella recibisteis vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice, en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. ¿Un hermano puedo leer? Capítulo 2, versículo 2 en adelante. Amén. De Efesios, hermano. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Fíjese, dice, entre los cuales también vosotros vivíais en otro tiempo. En otro tiempo nosotros vivíamos así. En otro tiempo, ahora ya no. Ahora cambió la posición, entonces cambió la forma de andar. Cuando éramos pecadores, vivíamos como pecadores, agradando a los deseos de la carne en todo, dice el apóstol Pablo. Pero ahora somos hijos. Ahora somos hijos, ahora ya no somos pecadores. Entonces dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es un mensaje que no todos los hermanos conocen. Hoy hablamos con la hermana Miriam y la hermana Miriam nos preguntaba si cerca de donde nosotros vivimos no había iglesia de gracia. Sí hay iglesias de gracia, pero donde está la gracia mezclada con la legalidad, donde le enseñan a las personas que ellos son salvos, pero en cierta manera ellos tienen que hacer algo para agradar a Dios. ¿Vio? Y nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, pero no para alcanzar nuestra salvación, sino que porque hemos alcanzado nuestra salvación y tenemos una vida que puede vencer el pecado, que puede vencer los deseos de la carne, entonces manteniendo comunión con esa vida, vivimos una vida en santidad. Pero ellos ese mensaje no lo conocen, entonces ellos fracasan. ¿Y dónde se encuentran ellos? Ellos siempre se encuentran en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no llegan al versículo 25, ni tampoco llegan a Romanos capítulo 6, versículo 6, donde dice, más gracia doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y en Romanos capítulo 6, 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya la vida que satisfacía el pecado ya no está más. Ya el cuerpo que satisfacía el pecado ya no está más. ¿Cómo? Si yo tengo el mismo cuerpo que tenía antes de creer. Sí, bueno, para usted puede ser el mismo cuerpo, pero para Dios no. Porque ¿cuándo cambia el cuerpo? Cuando cambia el uso del cuerpo. Antes nosotros usábamos nuestro miembro para servir a la injusticia y a la iniquidad, pero ahora lo usamos para servir a la justicia y a la santidad. Por eso ahora nuestro cuerpo es llamado un vaso de barro que contiene un tesoro. Y ese tesoro es el que nos conduce a nosotros. Ese es el tesoro que manifiesta la justicia de Dios. ¿Vio? Entonces dice, volviendo ahí a Romanos capítulo 3. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora la justicia nosotros no la alcanzamos por medio de cumplir la ley. La alcanzamos por medio de haber creído en Jesucristo, porque Él es la justicia de Dios. ¿Vio? Y nosotros alcanzamos esa justicia por medio de haber creído. ¿No dice la palabra de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Así dice la palabra. Le fue contado por justicia el haber creído, no el haber obrado. No el haber obrado. El haber circuncidado a su hijo no le fue contado por justicia. El haberse separado de su pariente no le fue contado por justicia. Lo que le fue contado por justicia fue el haber creído. ¿Vio? Porque dice acá la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la justicia nos es imputada a nosotros cuando creemos. ¿Vio? Entonces dice la palabra, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Y si Dios no hace diferencia, ¿por qué vamos a hacer diferencia nosotros? Nosotros no podemos hacer diferencia. El apóstol Pablo dice, escribiendo, alguien me puede buscar ese versículo, dice, ¿qué somos nosotros? Mejores que ellos, hablando de los judíos y los gentiles. ¿Vio? Si nosotros hemos alcanzado la justicia por la fe, ¿qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? No, en ninguna manera. ¿Vio? En ninguna manera. Porque la condenación pesaba tanto para ellos como para nosotros. El pueblo escogido por Dios fueron ellos, no nosotros. ¿Vio? Pero por la gracia y la misericordia de Dios y por cuanto ellos despreciaron al Rey, entonces la gracia vino para nosotros. La gracia vino para nosotros. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que darle valor a esto que hemos recibido. ¿Vio? Darle valor. ¿Cómo le damos valor? ¿Qué hace usted cuando tiene algo de mucho valor?
lo exhibe públicamente. ¿Vio? Cuando hay algo o alguien que usted ama mucho, lo exhibe. Este es mi esposa, este es mi esposo, este es mi hijo, mi hija. Mirá, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre con su hijo? Este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Lo exhibió públicamente. Y así nosotros tenemos que hacer con este mensaje de gracia. El diablo quiere que nosotros no exhibamos este mensaje de gracia. Por eso las situaciones que vinieron, la pandemia y muchas cosas, muchas situaciones que vinieron a nuestra vida. Fíjese, no podemos salir a predicar. ¿Vio? Gracias a Dios que podemos predicar persona a persona todavía. ¿Vio? Pero el diablo lo que quiere es que nosotros cerremos nuestra boca, no glorifiquemos a Dios y no extendamos el evangelio de gracia. Pero el Señor nos hizo libre para poder extenderlo. Por eso, amado hermano, es importante que nosotros entendamos el valor de la justicia que nos fue otorgada por medio de la fe. No hay mérito en nosotros. Vamos a leer ahí en Tito, capítulo 2. Yo no sé si usted se puede gozar. Gócese, porque la salvación vino por gracia, la justificación vino por gracia. Nada nos costó a nosotros. Nada nos costó a nosotros. El precio que había que pagarse, a nosotros no nos demandó el precio del Señor, se lo demandó a su Hijo. O mejor dicho, su Hijo lo quiso pagar. Tito, dijimos capítulo 2. Fíjense lo que dice, capítulo 3, hermano. Perdón, me equivoqué el versículo. 3, versículo, podemos leer desde el 2 en adelante. Perdón, desde el 3, hermano Juan. Amén. 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite de diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Amén. ¿Sigo? Vio lo que, sí, hermano, creo que vio lo que dice el versículo, ¿no? Dice, pero nosotros también que somos, dice, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos. Nosotros que somos, dice. Dice así la palabra del Señor. ¿Nosotros que somos o nosotros que éramos? Que éramos. Bueno, hermano, eso es para gozarse. Nosotros éramos, ya no somos. Ya no se nos puede imputar a nosotros como pecadores. Porque el precio se pagó. Amén, hermano Juan, siga. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, y viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. ¿Vio? Entonces dice, para que justificados por su gracia, dice, seamos hechos herederos según la promesa de la vida eterna. ¿Vio? Hemos sido justificados por su gracia. Nada nosotros tuvimos que hacer para alcanzar la justificación, que es por la fe. La ley no podía justificar al hombre. La ley vino para el conocimiento del pecado. Porque donde no hay mandamiento, donde no hay ley, dice, no se inculpa del pecado. Pero venida la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Entonces vino la ley y le hizo ver al hombre que él era un pecador. Y que la condenación pesaba sobre él porque él no podía cumplir la demanda de la justicia de la ley. Entonces ahora el hombre se encontró en un problema con Dios. ¿Cómo hago? Yo quiero agradar a Dios,
pero la ley me hace ver a mí que no puedo satisfacer la justicia. Entonces dice que el Padre me envió a su Hijo Jesucristo para que pudiera satisfacer la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque Él no nació de pecado, ni fue concebido en pecado. La naturaleza de Dios estaba en Él. Entonces, por medio de esa naturaleza, Él pudo satisfacer la justicia de la ley y la deuda fue saldada. Ahora, nosotros por medio de creer en aquel que satisfizo la justicia de la ley y satisfizo el deseo del corazón del Padre, nosotros podemos alcanzar la salvación, la justificación y la vida eterna. No tenemos que esperar nosotros a morir para alcanzar la salvación. Nosotros ya la hemos alcanzado. No tenemos que esperar a morir para alcanzar la justificación y la vida eterna. Ya lo hemos alcanzado. Eso es por la fe en su sangre, dice la palabra. ¿Vio? Ahora que nosotros tenemos que mantenernos en una vida en santidad todos los días de nuestra vida, eso es otra cosa. ¿Vio? Porque dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, mucho más, dice, ahora estando reconciliados por su sangre, dice, seremos salvos por su vida. ¿No? Vamos a leerlo para no citar Romanos, hermano Juan. 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Vio? Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. De la condenación eterna nosotros ya somos salvos. Ahora dice, si siendo reconciliados, somos, ¿cómo dice? Si siendo reconciliados, dice. Fuimos reconciliados con Dios. Sí. Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por Mucho su vida. más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, nosotros hemos recibido una vida que puede mantener a la carne y sus deseos en estado muerto y que nos pueden llevar a nosotros a nunca pecar. Siempre y cuando nosotros tengamos comunión con esa vida. Ahora, si nosotros dejamos de tener comunión con esa vida, entonces lógicamente que podemos darle lugar a los deseos de la carne, y dice que los deseos de la carne dan lugar al pecado, y el pecado siendo consumado da lugar a la muerte. ¿Qué muerte? La muerte en la comunión con el Señor. ¿Vio? De ahí que a veces hay hermanos que no sienten la presencia de Dios en su comunión, por cuanto ellos se han deslizado en la comunión, en el deseo de la carne, y la carne produjo el pecado, y el pecado produjo la muerte en la comunión con Dios. ¿Vio? Entonces dice, si siendo reconciliados, dice, por su sangre, mucho más, dice, seremos salvos por su vida. ¿De qué tenemos que ser salvos por la vida de Dios? Por la vida que hemos recibido, de no presentar nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, sino por medio de esa vida el Señor nos capacita a nosotros para poder servir a Dios viviendo una vida espiritual todos los días de nuestra vida. ¿Vio? Y eso nosotros lo alcanzamos manteniendo nuestra comunión con Dios. Pero para alcanzar eso primero tenemos que detenernos en lo que estábamos leyendo ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y para terminar vamos a leer ahí en el versículo 25, hermano, porque ya llegó la hora. 3, versículo 25. Dice, al cual Dios puso, dice, en propiciación por su sangre, para la manifestación de su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vio? Y como decía el pastor, Él pasó por alto los pecados pasados. De los pecados presentes, si nosotros le damos lugar a nuestra carne, vamos a tener consecuencias. Pero eso siempre y cuando nosotros descuidemos nuestra comunión con el Espíritu. Si nosotros descuidamos con nuestra comunión con el Espíritu, la carne va a tomar fuerza y nos va a llevar a pecar. Pero si nosotros no descuidamos nuestra comunión con el Espíritu, le puedo asegurar que el Espíritu nunca nos va a administrar a nosotros a que le demos lugar a los deseos de la carne, sino que nos va a llevar a los pensamientos de Dios, a las intenciones de Dios y a la dirección de Dios, que es satisfacerle a Él. ¿Vio? Entonces dice, el cual Dios había propuesto en propiciación. Y propiciación quiere decir expiación, reconciliación y sacrificio. ¿Vio? Para nosotros reconciliarnos, para que haya una expiación, haya un borrar de nuestros pecados, tuvo que haber un sacrificio. ¿Vio? Y ese sacrificio fue el de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de Él diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Y por medio de ese sacrificio Él hizo expiación por los pecados. No dice
Vio que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ponía la mano sobre el cordero, el pecado del pueblo pasaba sobre el cordero y dice que la sangre del cordero cubría el pecado. Pero dice que este cordero de Dios que quita el pecado del mundo borró nuestros pecados. Borró nuestros pecados. Ya Dios no se acuerda más de nuestros pecados porque Jesucristo los borró. ¿Vio? Entonces, por medio del sacrificio hubo una expiación. Hubo un borrar de los pecados. Ya se pagó el precio, entonces Dios ya no nos puede demandar a nosotros como pecadores. ¿Vio? Y entonces por medio de esto también se obró lo más maravilloso que Dios pudo obrar para con nosotros, que fue la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. ¿Vio? Y ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Así como Dios obró por medio de Cristo la reconciliación con nosotros, ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Porque dice que Dios estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando consigo al mundo. Bueno, ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero para entender eso nosotros tuvimos que entender primeramente que hemos sido justificados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender esto y cómo esto se puede hacer una realidad en nosotros? Por medio de la fe. No trate usted de razonar cómo Dios pudo justificarlo a usted y cómo pudo justificarme a mí de todos nuestros pecados pasados, porque no lo va a entender. No lo va a entender, tratando de razonarlo. Porque la razón siempre le va a llevar a usted que eso es imposible, que usted algo tiene que hacer. Pero la palabra dice que nosotros nada tuvimos que hacer, sino que por medio de Jesucristo nosotros hemos alcanzado la reconciliación y la justificación para con Dios. Que el Señor le bendiga, hermano, y que le pueda hacer entender lo que yo no le pude hacer entender en esta noche, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor. Le voy a invitar a mi hermano Jesús que levante la ofrenda y ya vamos a terminar con el culto. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Levantamos la ofrenda, ¿no? Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El hermano Juan nos va a dirigir con una alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta tarde con esa alabanza que dice: con Cristo juntamente estoy crucificado. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se llevó todas mis cargas y perdonó, Él perdonó lo que pequé. Él se llevó toda mi angustia. Y así me dio la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Él se Señor llevó Jesús. Bendito sea tu toda mi nombre. carga y perdonó, Él perdonó lo que pequé. Él se
Gracias, Señor. A los hermanos, Señor, bendice proteja a los hermanos de nuevo que metan en su hogar, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano. Amén, hermano. Antes de retirarnos, vamos a orar por la hermana Mirta. El Señor bendiga su vida. La hermana tiene intenciones de volver a congregarse con nosotros. Vamos a estar orando al Señor. Y que el Señor quite todo obstáculo, no solamente de la vida de nuestra hermana, de todos los hermanos que quieren volver. Porque usted sabe que cuando un hermano quiere volver a la casa de Dios, el enemigo le presenta todo obstáculo para que no vuelva. Así que vamos a hacer una oración, hermano, y ya vamos a terminar con la reunión. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, la vida de nuestra hermana, Señor. Que tú la bendigas, que tú la ayudes, Señor, en esta decisión que ella ha tomado, Señor. Que tú la traigas, Señor, nuevamente con lazo de amor, Señor, sabiendo, Señor, que tú la esperas en tu casa, Señor amado. Bendice su vida, la vida de su hija, Señor. Bendice su hogar, Señor. Reprende, Señor, al enemigo, porque él anda alrededor de nosotros, Señor, buscando a quien devorar, Señor. Él quiere devorar la fe de los hermanos para que no crean, para que retrocedan, Señor. Pero gracias, Señor, que tu palabra dice que tú no apagas el pábilo que humea, sino que tú lo avientas para que se vuelva a encender. Por eso te pedimos que tú le bendigas a nuestra hermana en esta decisión que ha tomado. También, Señor, te seguimos rogando por la vida de tu siervo, Señor, nuestro amado pastor, que tú completes, Señor, la sanidad en su cuerpo. Le declaramos sano, Señor, en esta hora, por medio de tu llaga, Señor. Y así por cada hermano, cada hermana que está pasando por dolores, por enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. Amén.